Mega Noticias con Paco Ramírez. Se encienden las alertas, ya lo decíamos la semana pasada. El gobierno quiere modificar la ley de amparo y tener una reforma electoral. ¿Qué busca? Todo apunta a lo mismo, reducir los contrapesos que estorban. El amparo, ese blindaje ciudadano contra los abusos de la autoridad, hoy lo quieren volver desechable, con más requisitos, menos efectos colectivos y limitando a jueces para suspender actos arbitrarios. En lo electoral, la idea es achicar al INE, recortar plurinominales y con ello garantizar mayoría oficialista en el Congreso. No son solo tecnicismos legales los que se quieren cambiar, son una estrategia política para concentrar poder, porque si el ciudadano no puede ampararse y la oposición pierde representación real, ¿qué queda? Un país con menos controles y más tentaciones autoritarias. ¿Lo vamos a permitir? ¿Quién pone orden en la casa? Vámonos a los datos duros. Jorge Chaparro. Hola, ¿qué tal? El gobierno federal propone modificar la ley de amparo y la ley electoral, ambos bastiones de un régimen democrático que parece destinado a desaparecer si no hay una respuesta contundente de la sociedad. Claro, si le preguntan a la presidenta dirá que somos uno de los países más democráticos del mundo porque elegimos al Poder Judicial. Presumirá los comicios de junio pasado, pero no dirá que solo votó 13% del padrón electoral y de ellos poco más de 6 millones, más o menos el voto duro de Morena, determinaron la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No conforme con eso, el gobierno federal busca reformar la ley de amparo, el instrumento judicial por excelencia para defender al ciudadano de los abusos del poder. La presidenta afirma que la modificación busca agilizar procesos judiciales y que no se convierta en refugio para quienes buscan evitar la justicia. Imagínese si lo pueden enjuiciar en caliente, ¿para qué esperar que usted se pueda defender? No, si el gobierno, el poderoso, dice que usted cometió un delito, es porque seguramente lo cometió. Argumentan también que se evitará el descongelamiento de cuentas porque ahora la incompetencia federal y del Ministerio Público provoca que se pierdan más del 80% de los juicios. ¿O será que no tenían pruebas y solo lo usaron para acusar a opositores políticos? Porque no se congelaron cuentas de los corruptos de nuevo cuño. A ellos no los tocan ni con el pétalo de una carpeta de investigación. Ahora buscan reformar la ley en materia electoral. ¿Para qué? Pues para reducir el número de diputados y senadores plurinominales. Sí, esos que permitieron que hubiera representación del PRD, partido de donde surgió Morena, pero ahora desde el poder pues como que las minorías incomodan. Además, se propone que se reduzcan los recursos para partidos políticos y por supuesto para los organismos electorales, porque resultan muy caro. Pero eso no lo decían cuando lucharon por imponer candados y candados a la credencial para votar, o que se instalaran consejos distritales para contar y recontar los votos cuando fuera necesario. Sin embargo, esta reforma será sometida a un proceso de parlamento abierto o consultas ciudadanas y no será presentada sino hasta enero de 2026, lo que significa que deberá aprobarse en ese mismo año para que pueda operar en 2027. Cuando se renueva el Congreso de la Unión, 17 estados cambiarán de gobernador. En el resto de las entidades se renuevan congresos locales, presidencias municipales o regidores. También acudiremos a las urnas para elegir al siguiente paquete de jueces y magistrados. Y si es el caso, podría haber revocación de mandato. Con estas elecciones encima se pretende modificar las reglas del juego. ¿Se vale? La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Vámonos en palabras de Germán Martínez Cázares, diputado. Como siempre, un gusto el poderte saludar. Muy buenas noches. A ver, de esto que estábamos escuchando con Jorge Chaparro, Germán, ¿qué nos estamos jugando con este tema de la reforma a la ley de amparo? Buenas noches, Paco. Me da mucho gusto estar contigo. Nos estamos jugando la división de poderes en México.
el poder que tenía el juez, que tenía el Poder Judicial para defender los actos arbitrarios del Ejecutivo y del Legislativo, es el amparo. El amparo es una defensa, es un blindaje, es la manera en la que nos defendemos de actos arbitrarios los ciudadanos. Una empresa de un cobro de impuestos excesivo o un jubilado del IMSS, si el IMSS no le quiere pagar su cuota que le corresponde por los años de trabajo, o por ejemplo una comunidad indígena, una organización no gubernamental que estén contaminando el medio ambiente, también se puede amparar y por lo tanto obtener un beneficio. Hoy nos estamos jugando eso. La ley de amparo que se presenta, ya la he leído yo, y es absolutamente restrictiva. ¿Qué quiere decir esto de restrictiva? En materia de amparo es muy complejo, pero restrictiva quiere decir que la puerta para llegar a defenderse por el amparo se está haciendo chiquita para los ciudadanos. Y a los jueces que nos van a juzgar, Paco, a los jueces se les está poniendo una serie de requisitos para que otorguen los amparos o para que otorguen lo que llaman los abogados las suspensiones, que no me voy a meter yo en eso técnicamente ahorita, sino decir solamente que no confían en los jueces del acordeón, porque antes se le daban toda una discrecionalidad al juez para decidir cuál era el acto arbitrario o autoritario con el que se iba a amparar, el que se llama quejoso. Oye, Germán, decías ahorita, no me voy a meter al tema de las suspensiones, pero yo te pregunto, a ver, si con estos cambios ya no se va a suspender la acción, entonces, ¿para qué sirve la ley de amparo? Pues la verdad es que sí se va a poder suspender, pero va a ser más difícil y hay una serie de requisitos. Pero hay algo más grave, Paco. En la ley, si se desobedece una suspensión por la autoridad, no hay ninguna responsabilidad penal ya no importa. Y la verdad es que va a ser muy costoso lo de la suspensión, no costoso de dinero, sino costoso de requisitos. Ahora hay que acreditarle, lo voy a poner así en palabras llanas, hay que acreditarle a los jueces con esta nueva ley el sufrimiento, el dolor que te cause un acto de autoridad, lo que dije, una contaminación del lago de Pátzcuaro, una contaminación de un río, que no te den medicinas en el IMSS, que no te paguen tu jubilación. Te puede la UIF congelar las cuentas de una empresa de Megacable y no poderle pagar a nadie de Meganoticias su sueldo. Así de simple. Y va a ser difícil acreditar que hay un sufrimiento, que hay un dolor y por lo tanto que el juez no te da la suspensión. La suspensión es el detente provisional. La suspensión es una medida cautelar mientras se resuelve el juicio. Todos los que fuimos a las escuelas de derecho nos ponían el ejemplo típico de que van a fusilar a alguien y bueno, pues mientras se averigua si sí o si no, pues te dan una suspensión para que no lo fusilen, porque ya después de fusilado, ¿para qué lo amparan? Entonces, para eso es la suspensión. La suspensión es una medida provisional para que no se haga más daño, para que no se haga más sufrimiento. Y eso es lo que entendíamos por un garantismo judicial del que hablaban los viejos profesores de derecho. Pero ahora esto es regresivo porque nos obligan esto es muy importante, Paco, nos obligan a acreditar cuando a una comunidad se le daña, nos obligan a acreditar un daño diferenciado e individual para una sola persona. Correcto. Ya no hay colectivos. Antes, sí, esos son los derechos económicos y sociales y culturales colectivos que ahora ya no se van a proteger con el amparo, como lo dice la iniciativa de la presidenta. Ahora, esto apenas inicia, la discusión vendrá.
No habrá parlamento abierto, al menos así lo ha asegurado Adán Augusto López, contrario incluso a algunos otros senadores y diputados de Morena. Pero, ¿qué se va a poder hacer? ¿Qué puede hacer los mexicanos en general para evitar una situación como esta? Bueno, nosotros vamos a seguir exigiendo el Parlamento abierto en el amparo y vamos a seguir exigiendo se fortalezcan las suspensiones, porque muchos se beneficiaron de las suspensiones antes. Digo concretamente, el senador electo entonces, Javier Corral, digo la contralora por corrupción de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos. Digo, Yasmín Esquivel, la que plagió una tesis, ministra de la Corte, se le suspendió a la UNAM dar a conocer su historial académico y por lo tanto las pruebas de que plagió la tesis. E incluso un profesor de Derecho, compañero mío, a quien yo respeto, de Morena, el coordinador de Morena, profesor de Derecho en la UNAM, la verdad, también usó la suspensión contra Laida Sansores para que no la calumniara. Sí, es correcto. Entonces, debemos de defender este instrumento jurídico que además es muy mexicano, que además lo inventó un mexicano, un yucateco, Manuel Crescencio Rejón, allá por 1840, y que la verdad es la manera en la que debemos defender nuestros derechos. ¿Hay con qué? ¿Hay con qué defenderlo? Yo creo que si el mundo jurídico, en lugar de andar buscando al juez amigo, en lugar de andar de trinqueteros los abogados, dando coimas, o sea, corrupción y mordidas, se ponen las pilas. Si no nos ponemos las pilas hoy van a decapitar al amparo, mañana no lloren que les quitaron el instrumento más valioso que tenían los abogados para hacer valer los derechos fundamentales, la dignidad de las personas o, como decíamos antes, las garantías individuales. A ver, se nos terminó ya el tiempo, Germán, pero hagamos un compromiso que en el próximo En Palabras de con Germán Martínez hablemos de otro tema polémico y que también nos obliga a defender la reforma electoral. Y en conjunto, ¿qué significan para el futuro democrático del país? ¿Te parece? Me parece perfecto, Paco. Yo estoy a la orden siempre y me da mucho gusto estar contigo. Muchísimas gracias, Germán. Un abrazo. Adiós, adiós.